Bien, como les decía antes, muy bienvenidos y bienvenidas. Hoy día nos encontramos con motivo del tercer encuentro de este ciclo de encuentros sobre educación estocástica, en donde esperamos que transmitir la investigación a la práctica profesional del profesor, particularmente respecto a los temas del electivo, digamos, los más modernos del currículum escolar en nuestro país, en Chile. Dado que el tiempo avanza y algunos se desconectan, comenzamos dando los agradecimientos al Instituto de Estadística, desde donde se organizan estas actividades, y todos sus programas de estudio que permiten que nos encontremos aquí ahora. Y también a la comunidad. Bueno, son caritas conocidas, así que esta parte creo que la podemos pasar rapidito. La comunidad, como siempre, seguimos sumando personitas. Entonces es tiempo de comenzar. Hoy día vamos a ver la segunda parte de la sesión que comenzamos hace un mes atrás. La denominamos segunda parte porque organizamos la unidad 2 según distribuciones univariadas y bivariadas. Entonces el caso univariado es el que atendimos en la sesión anterior. Y hoy día vamos a apuntar más hacia el caso bivariado, buscar relaciones o posibles asociaciones entre variables. Mi nombre es Felipe Ruz y quien va a comenzar exponiendo es la candidata, ¿cierto? Sí, es la Francisca Villa. Adelante. Fran, dale, puedes compartir. Vale, se ve. A ver, voy a presentar esto. ¿Se ve? Sí, vale. Súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá, por querer compartir este espacio para que hablemos sobre la unidad 2 del electivo de estadística y hacer en el contexto chileno. En particular, hoy vamos a abordar el tema de una manera similar a lo que fue el taller anterior, pero con foco más en lo que es el análisis bivariado. Entonces, para empezar, vamos a hacer primero, tenemos acá la estructura del taller, que también va a ser similar al anterior. Lo que va a cambiar un poco va a ser el foco, y vamos a hablar ahora en esta oportunidad, o a trabajar en el taller aplicado que va a haber después, con respecto a análisis bivariados. Al principio, desde los primeros 20 minutos, vamos a hablar de algunos conceptos claves desde la educación estadística, también algunos resultados de investigación útiles para la práctica. Luego vamos a hacer una actividad introductoria en grupos, y luego vamos a hacer una puesta en común y discutiendo qué les pareció, más allá de qué les pareció la actividad, sino que quizás cuáles fueron los desafíos, o que de alguna manera qué aspectos consideran que podrían ser un desafío a la hora de llevar este tipo de propuestas al aula. Para comenzar, algunas ideas relevantes con respecto a la educación estadística. Algo bastante importante que se ha desarrollado en los últimos años es la idea de formar personas que sean estadísticamente alfabetas, pero no solo esto, sino que también que sepan razonar y pensar estadísticamente. Y en particular, este tipo de, el hecho de desarrollar un razonamiento y un pensamiento estadístico, para desarrollar esto, el razonamiento y tanto pensamiento, necesitamos también tener una base consolidada con respecto a la alfabetización estadística, que se define más que nada como la idea de poder comprender críticamente la información estadística, pero también aprender a comunicar las decisiones o las opiniones con respecto a la información que estamos observando. En esta figura lo que quiere representar de alguna manera es de que estas tres competencias tienen una cierta jerarquía, donde cada una se construye sobre otra, y que también cada una tiene, por ejemplo, estas palabras claves que podemos utilizar para poder diseñar tareas. Por ejemplo, en una tarea quizás de alfabetización estadística, buscaríamos que el estudiantado describa un gráfico, que lo interprete o que calcule algún estadístico, mientras que para poder evaluar quizás el razonamiento estadístico le pediríamos explicar por qué utilizó cierto estadístico como el mejor representante, y en el pensamiento estadístico ya esperaríamos como tareas del estilo de
criticar o evaluar alguna información estadística. Junto con estas ideas que surgen desde la teoría de estas competencias que se necesitan para poder desarrollar la educación estadística, hace unos años se presentó a través de la Asociación Internacional de Educación Estadística y también la Asociación Americana de Estadística, un documento que da unos lineamientos para la enseñanza de la estadística en el ámbito escolar, desde pre-kinder hasta lo que en Chile sería cuarto medio. En esta primera versión, esta se focalizó mucho más en tipos de datos más tradicionales, que es quizá lo que encontramos actualmente, o quizás hace algunos años en los libros de texto, y también diseños de estudios que utilizan pequeños conjuntos de datos. Y ahora, en el año 2020, se creó una nueva guía, que es una actualización de la primera versión, pero esta vez incorpora la visión ya de esta era de los datos, que donde los datos están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, también esta nueva versión lo que incorpora es esta visión de no solo focalizarnos en el proceso de análisis de datos, sino también en el proceso de formular preguntas, tanto para resolver un problema como para plantearnos preguntas durante, por ejemplo, el proceso de análisis de datos. También la consideración de distintos tipos de variables y representaciones, no solo aquellas que han sido quizás estudiadas durante estos últimos años como más tradicionales. También, y esto se conecta mucho con el día de hoy, el hecho del rol del pensamiento probabilístico y también el pensamiento multivariado. Y por otro lado también lo que es la incorporación del uso de tecnologías y la comunicación de información estadística. ¿Cómo se conecta estos lineamientos que propone una institución como la Asociación Americana de Estadísticas, cómo se conectan con el currículum chileno? Lo que podríamos observar es que estos lineamientos presentan 3 niveles, A, B y C, que podríamos hacerlos corresponder con estas 3 etapas educativas del currículum chileno. En un nivel A estaría todo lo que esperaríamos desarrollar de primero a sexto básico, un nivel B que es un poco más especializado, correspondería a lo que pretendemos desarrollar de séptimo a segundo medio, y el nivel C que ya es un pensamiento estadístico mucho más desarrollado y más profundo con respecto a conceptos, estaría presente en lo que es el electivo de probabilidad y estadística descriptiva e inferencial. Y la gran finalidad de todo este proceso es desarrollar un razonamiento y un pensamiento estadístico a través de estos distintos niveles y también que podrían verse reflejados en esta trayectoria del currículum nacional. ¿Cómo se plantea el hecho de enseñar la estadística considerando estos 3 niveles? La forma en que se plantea la enseñanza de la estadística en distintos marcos curriculares, también en la investigación, es este proceso de resolución de problemas estadísticos que, dependiendo de la literatura, podemos encontrar 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, pero esta vez queremos condensarlo en estos 4 siguiendo los lineamientos que acabamos de presentar. Estos pasos, que a veces se llaman también, bueno, en este caso es el proceso de resolución de problemas estocásticos, comienza con la formulación de una pregunta de investigación, la cual da paso a una recolección o consideración de los datos, es decir, se puede diseñar un instrumento y recolectar datos para responder esta pregunta, o bien podemos considerar datos de fuentes externas, por ejemplo, alguna base de datos que ya esté hecha con respecto a otra investigación. En este proceso luego tenemos lo que es el analizar los datos para luego interpretarlos. Es importante de que si bien este proceso tiene flechas que van en una dirección, que son estas flechas grandes, es importante saber de que una de las grandes actualizaciones de estos lineamientos es este proceso de plantearnos preguntas, y cada vez que surja una pregunta en cada una de estas fases probablemente tengamos que devolvernos a alguna fase anterior
ya sea para modificar la pregunta, para modificar el instrumento de recogida de datos. La idea es que no se vea esto como un proceso lineal, sino es una guía para poder resolver problemas estocásticos, pero es que siempre esté la necesidad o la idea de poder volver a un proceso previo para poder hacer de que nuestro proceso de resolución de problemas sea coherente. ¿Qué pasa ahora con respecto o qué es lo que debiésemos tener en consideración cuando planteamos cada una o cuando desarrollamos estas fases? En la primera, que es la fase de formulación de una pregunta de investigación, se debe tener claridad con respecto al propósito, algo muy importante, a las variables de interés, es decir, qué variables van a estar involucradas en la pregunta de investigación, el grupo o la población a la cual se centra la pregunta. También el desarrollar preguntas que no tengan una respuesta cerrada, sino que también tengan, o sea, una respuesta que se focaliza solo en un individuo, sino que en un grupo. Y también que sean preguntas que se necesite recolectar datos para poder responderlas o bien recurrir a una fuente de datos. En el taller pasado habíamos conversado de esto, también de la intención de la pregunta, la cual puede ser el describir un fenómeno o unos datos, comparar una variable entre dos o más grupos y también la asociación entre dos variables, que en este caso aquí es donde nos vamos a focalizar en este taller. ¿Cómo se presenta o en qué momento del currículum se presenta lo que estamos trabajando ahora con respecto a el análisis bivariado, pero la formulación de preguntas? En un nivel A esperaríamos quizás preguntas, por ejemplo, de primero a sexto básico, quizás podríamos plantear preguntas del tipo resumen, con conjuntos pequeños. Luego de séptimo a segundo medio ya estaríamos quizás incorporando, por ejemplo, datos de otras fuentes o datos como muestras de una población, y ya en lo que es en el electivo podríamos comenzar a plantear preguntas que ya sean preguntas de investigación estadística inferencial sobre asociación, causalidad y predicción. Y aquí también es donde también podemos formular preguntas de investigación multivariadas. Por lo tanto, en lo que corresponde a este taller, estamos trabajando, o este es el tipo de preguntas de asociación o relación de variables, podrían darse en el nivel C, que correspondería al electivo del currículum chileno. ¿Qué es lo que ahora, si pasamos a la segunda fase del proceso, que es la fase de recolección o consideración de los datos? Se debe considerar que antes y durante de la recolección de los datos, algo muy importante es definir cómo medir cada variable. Y con esto nos referimos, por ejemplo, a que si queremos plantear una pregunta de investigación que sea de relacionar dos variables cuantitativas, tengo que asegurarme de que al recoger estos datos de estas variables cuantitativas, los pueda recoger de una manera que que me permita poder analizar los datos. Por ejemplo, si quizás voy a plantear una pregunta con respecto a la edad, quizás me conviene que sea una pregunta de tipo abierto y pedirle a las personas que solo me respondan un número, lo cual va a facilitar mi proceso de análisis de datos, en vez de quizás, por ejemplo, plantear alternativas que quizás me puedan dificultar el proceso de análisis. Entonces es muy importante que, si bien sabemos que vamos a analizar los datos después, en esta parte definir y diseñar el instrumento de una manera que me permita, que me facilite el proceso de análisis posterior. De la misma manera se debiese diseñar el muestreo en el caso de aplicar, el pensar cómo voy a recoger, ordenar y registrar los datos, y en el caso de ser necesario, desarrollar un piloto del instrumento y un análisis de él. Y una vez que tengamos los datos, ya sería el proceso de depuración y organización de estos. En cuanto al currículum nacional, esperaríamos que en estos tres niveles, por ejemplo, partiendo en primero o sexto básico, se esperaría quizás un tipo de recolección de datos mediante encuestas, clasificar y organizar datos quizás mediante tablas, o obtener datos mediante juegos aleatorios.
Mientras que quizás ya de séptimo a segundo medio ya se esperaría que, por ejemplo, ya se comprenda la relación entre muestra y población y cómo esto va a afectar el diseño del instrumento y el proceso de quizás de elección de muestra, incorporar también variables cuantitativas discretas y continuas, y también la necesidad quizás de poder obtener datos para poder comparar grupos, y que en esta etapa ya quizás podríamos empezar a plantear preguntas de investigación del tipo de comparación. Por otro lado, en lo que es el nivel el nivel C, o lo que correspondería en nuestro caso el electivo, ya se esperaría de que haya un diseño o un plan del plan de recogida de datos. Y con esto también que se desarrollen muestras aleatorias, que se analice el efecto de la variabilidad, del tamaño de la variabilidad, y también remarcar que todo el proceso de ética en la recolección de datos y el aprender también a diseñar instrumentos que me permitan diseñar preguntas que permitan que sean comprensibles y que permitan recolectar los datos que necesito para contestar mi pregunta. Luego, en lo que sería la fase de análisis de datos, es muy importante que cuando analizamos los datos es comprender de que necesitamos o buscamos, hacemos este proceso buscando la comprensión de la variabilidad de estos. También es la utilización de distintas representaciones y resúmenes numéricos para poder explorar la variabilidad de las distribuciones. Y en el caso de análisis bivariados, se esperaría que pudiésemos desarrollar un análisis según un diagrama de dispersión, coeficientes de correlación y una regresión lineal simple. Lo cual no quita que también incorporemos quizás análisis más descriptivo, medias, moda, mediana, pero en análisis bivariado nos guiaríamos en estos tres aspectos. En este caso, con respecto al currículum nacional, ya podríamos observar, por ejemplo, en el nivel B, alguna exploración de patrones de asociación entre dos variables, cuantitativas o variables categóricas, mientras que ya en el electivo ya esperaríamos que se haga una descripción de la asociación entre estas variables y también de la relación entre variables cuantitativas. Ya se esperaría que haya un razonamiento estadístico un poco más profundo sobre el explicar cómo se relacionan, más que solo hacer cálculos de una, por ejemplo, recta de regresión lineal o solo calcular algún valor, por ejemplo, para estimar el valor de alguna variable. Por último, en la interpretación de resultados, es muy importante tener en cuenta la presencia de la variabilidad en las interpretaciones. También es importante remarcar al estudiantado y tratar de comunicarles de que cuando se les pide interpretar resultados no es una lectura de la representación, sino que también es la lectura, pero considerando el contexto bajo el cual se está desarrollando esa investigación o gráfico o análisis. También el tener en cuenta las diferentes fuentes de variabilidad cuando se realiza una generalización de los resultados. Algo también que es importante es el aprender a comunicar los resultados y las conclusiones en diferentes formatos. Esto puede ser, por ejemplo, a través de una presentación, a través de un informe, a través de un póster, se pueden hacer distintos tipos de dinámicas, de un video, por ejemplo. Y algo también importante en el contexto de las interpretaciones en análisis bivariado es remarcar que este es uno de los razonamientos estadísticos más persistentes, es de que la relación de dos variables que implica causalidad. En base al contexto chileno, pretenderíamos de que, por ejemplo, en el nivel de lo que es lo electivo, se esperaría que el estudiantado, por ejemplo, comprenda cómo influyen las variables entre sí y la presencia de valores atípicos y cómo estos se comportan, cuál es el significado de estos valores atípicos y cuál es la interpretación de estos resultados que puedan haber de relación entre variables en el contexto en el que se da.
En resumen, algo muy importante, entonces, la idea principal de esta primera parte es de que estos lineamientos que vienen de un marco que se desarrolla más bien desde la teoría, que proponen 3 niveles de progresión en la educación estadística, la enseñanza y aprendizaje de la estadística, estos niveles se podrían relacionar con las distintas etapas educativas del currículum nacional, y todo esto iría en función del desarrollo de la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento estadístico. ¿Cómo hacemos este proceso? El proceso de resolución de problemas estadísticos es una opción y una estructura que nos permitiría desarrollar estas 3 habilidades en el estudiantado, y también poder desarrollar no solo el hecho de calcular o de conocer definiciones de conceptos, sino también el desarrollo y el vivenciar el cómo se trabaja la estadística a través de este proceso y para llevarlo al aula. Por lo tanto, ahora la idea es, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, o Felipe, si quieres agregar algo. No. ¿No? Vale. Todo bien. Vale. Entonces, la idea de ahora es que desarrollemos un taller aplicado. Va a seguir la misma estructura que la del taller anterior. Para quienes no participaron, esta idea del taller... ay, creo que hay un micrófono abierto. La idea de este taller, que nos vamos a focalizar en el concepto de la esperanza de vida. En particular, estos son datos que son realistas pero simulados, y las variables a considerar son las que están en esta tabla. Tenemos la variable país, esperanza de vida en años, el PIB per cápita destinado a salud, la tasa de mortalidad, la población rural, el porcentaje de la población total y la población total. Por lo tanto, aquí tenemos la definición de la ONU, que da de la esperanza de vida, que para tener todos una idea general, se define como la cantidad de años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo las mismas a lo largo de toda su vida. Entonces, dado este conjunto de datos, la idea es que desarrollemos este proceso de resolución de problemas estadísticos, es decir, que planteemos una pregunta, que pensemos, quizás identifiquemos variables o cómo podríamos quizás haber obtenido esos conjuntos de datos, si bien son simulados, pero poniéndonos en el caso de cómo obtendría, por ejemplo, cómo recogería datos con respecto a la edad de países, o con respecto a la variable de edad. Un poco reflexionar como qué es lo que haríamos si es que tuviésemos que reconectar estos datos. Luego, escoger alguno de estos de las representaciones que les vamos a compartir, cómo responderían la pregunta que se plantean con estas representaciones, y qué conclusiones o interpretación podrían dar a cada una a la pregunta que se habían planteado en un principio. Entonces, la idea es que vamos a hacer 2 grupos, yo creo. Vamos a pasar una pizarra interactiva para poder completar cada una de las partes de la actividad, y también les vamos a entregar un acceso al material donde se encuentran los gráficos y los estadísticos que nos permitirían desarrollar la actividad. Súper, creo que igual puedo ir aportando ya en esta parte. ¿Sí? Les podemos pasar a ver. Voy a dejar de compartir. Ok. Les pasamos por aquí antes de mandarlos a la sala. Bueno, está el Jamboard, la pizarra donde vamos a trabajar. Y... ¿Qué más les tengo que dar? El de los datos. El material. Sí, voy ahí. Recursos. Aquí.
Ahí está el otro. No sé si están de acuerdo, pero al parecer se fueron algunos. Si nos quedamos acá y trabajamos todos juntos. Vale, me parece una buena opción. Súper. Si quieren liberar sus micros para que vayamos interactuando, estaría súper bien. O también podemos usar el chat. No pasa nada. Voy a compartir. Esta vez me toca a mí. Y aquí. Bueno, esto era lo del material, pero que vamos a ir al caso 2. Bien. A ver, vamos a... No. Aquí. Bueno, como nos decía la Fran, los datos con los que proponemos trabajar esta parte son datos respecto a la esperanza de vida, son justamente datos que se sugieren dentro del currículum, así que por eso usamos como ese contexto. Y entendemos que en este caso la idea sería hacer este trabajo como de relaciones bivariadas, queriendo explicar la esperanza de vida según estas 4 variables que se describen ahí. Vamos a hacer un pantallazo de algunas de las variables. Bien, y el material que estaba disponible en la web es este. Y ahí abajo hay un poquito más. Bien, no sé si se ve bien, ¿cierto? Sí. ¿Les interesa? Si comenzamos la primera parte, justamente la idea del taller es que juntos tratemos de hacer una recorrida de este proceso de resolución de problemas. Y bueno, naturalmente la idea es partir en la primera etapa, pero ya saben, podemos volver a ella, porque estos son los datos que tenemos, como en este caso, disponibles, ¿cierto? Así que eso, en ese contexto, ¿alguno se quiere animar a plantear alguna pregunta posible de responder? Quizás podrías dejar los gráficos para mirarlos. Se puede con eso. Sí, creo que lo voy a abrir así, ¿no? Mejor. Esto está acá. La pregunta, ¿de qué se trata? ¿Perdón? ¿De qué se trata? ¿Me pueden repetir? Espérame, Sofía, se te escucha un poquito mal. ¿De qué trata el problema? Ahora sí te escuché súper bien. Mira, los datos que tenemos disponibles en este caso, espera, son respecto a esperanza de vida. ¿Dónde está esto? Aquí. ¿Los alcanzas a ver a la izquierda? Sí. Súper. Entonces, queremos explicar la variable esperanza de vida a partir del PIB per cápita destinado a salud, la tasa de mortalidad, el porcentaje de la población rural y la población rural en millones de personas. Y los grafiquitos, no sé si se ven tan bien, pero es lo que hay. Bueno, pero antes de mirar los gráficos, yo creo que esta primera parte es como más mirar el contexto, ¿cierto? Es como, ¿cómo ustedes creen o cómo pudiese ser una forma de plantear una pregunta de investigación que nos llevase a poder analizar estos datos? Claro, considerando el contexto en el que estamos trabajando ahora, bueno, pensando en el contexto el electivo. Sí. Nicolás, dale, te voy a activar el audio. Ahí. Ahí está, ahí creo que sí. Vale, muy buenas tardes a todos y todas. Como dice, mi nombre me llamo Nicolás Fernández. Es mi primera vez en este tipo de instancias, así que muy agradecidos por la invitación. Soy profesor de matemáticas en educación media, así que considero que esta oportunidad es bastante provechosa, especialmente por el asunto de que estamos trabajando con información contextual, o sea, información de importancia que por ser de contexto es muy llamativa para los estudiantes. En primera instancia, yo pensé de que podría ser interesante estudiar los asuntos, las medidas que están ahí, que están mencionadas ya, como por ejemplo la media o la mediana, pero al ver que hay valores que son bastantes diferentes, o sea que hay harta variabilidad, creo que va a ser más significativo hacerse la pregunta de ¿existirá alguna relación entre las variables, que es lo que está ahí ya como una pista, la parte de arriba a la derecha, que es lo gráfico?
La pregunta que más me llamará la atención, o que creo que les puede llamar la atención a los estudiantes, son dos. Primero, si es que hay una relación entre la esperanza de vida y el ingreso per cápita. Y la otra que también podría ser interesante es la esperanza de vida con la población de carácter rural también. Podría ser interesante. Muchas gracias, Nicolás. Me dijiste relación entre la esperanza de vida. ¿Y la escribirías así? ¿Existe relación a secas? Esperanza de vida y población rural, ¿no? Sí, más que cuando me refiero a relación, cuando se habla de sentido matemático, esta se refiere a una relación de causa, que es la que se demuestra entonces con los métodos estadísticos que creo que vamos a ver más adelante, con los ejemplos que estaban ahí en la gráfica. Y bueno, yo un nivel más alto vendría siendo si es que esa relación se puede modelar ya también. Esa, la pregunta es si existe esa relación, y después la otra, como una parte más de esa pregunta sería, ¿cuál? ¿O qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación? ¿Cuál es la Okay. relación? ¿Qué tipo de relación? Solo como, dado que se hizo el comentario, te doy la palabra al tiro, Francisco. Solo para la observación que había hecho Nicolás, justamente una de las cositas que vamos a abordar hoy día es que cuando uno hace este tipo de análisis bivariado y utiliza este tipo de estadísticos, digamos, como la covarianza o la correlación, uno no está tratando de comprobar algún tipo de causalidad, ¿sí? Aquí estamos buscando asociación entre las variables, ¿sí? Y cómo se puede modelizar esa asociación identificando una como variable respuesta y otra como variable regresora o variable explicativa, ¿sí? Dale, Francisco, ¿querías decir algo? Sí. Sí, a mí me parece bien lo que dice Nicolás. O sea, yo también preguntaría qué variables de las que están allí, o sea, tratar de meterlas a todas allí para empezar a ver qué relaciones existen entre estas variables y la esperanza de vida, ¿ya? Okay. O si existe alguna relación entre la esperanza de vida y el ingreso per cápita, okay, la tasa de mortalidad, okay, y de qué tipo es esa relación, ¿no? Perdón, De alguna manera para ir decantando el problema, o sea, porque a lo mejor algunas variables derechamente no va a haber una relación, entonces ya las quitamos y vamos quedándonos con la que sí existe y ciertamente analizar qué tipo es, ¿ya? perfecto. Okay, Vamos para ahí. explicar el fenómeno, ¿no? Sí, vamos ahí entonces. Súper. Entonces, si les parece bien, ya con estas dos variables o tres preguntas podemos intentar pasar a la siguiente, ¿sí? A la siguiente etapa. La siguiente etapa hace relación con la consideración de los datos. Recordemos que aquí estábamos trabajando con datos ya recogidos, digamos, y por eso vamos a ver de qué forma estas variables o cuáles variables nos pudiesen ser útiles para responder la pregunta. Entonces, voy a bajar esto un poquito, por aquí. Y eso, y la podemos también clasificar. Sofía, a ver si nos ayudas tú. ¿Qué variables pudiéramos seleccionar en este caso para responder a la primera pregunta? ¿Me puede leer? Sí, la primera pregunta dice, ¿existe relación entre la esperanza de vida y el ingreso per cápita? Claro, ¿Qué tipo de relación? ¿Vale? Y la variable ingreso de vida y esperanza de vida e ingreso per cápita. Muy bien. Y tenemos que decir qué tipo de variable es. Sí, ¿me ayuda? Sí. Esperanza de vida cuantitativa e ingreso también cuantitativa, ambas continuas. Cuantitativa, continua. Muchas gracias. Ah, no, la esperanza de vida no, discreta, ¿no? ¿Discreta? Ah, bueno, en general se conoce, para los adultos, no, en general sí sería continua. Sí, ahí lo que uno dice es que efectivamente la variable esperanza de vida, como se mide en años en este caso, es una variable de tipo continua y uno le puede dar un tratamiento discreto si es que tu rango de variable, si tu rango es acotado, por ejemplo. Si tú tienes edades, por ejemplo, entre
que se mueven entre 60 y 70 años, claro, quizás puede ser bueno darle un tratamiento más discreto, mirarla o en grupo, no sé, sí. Pero bien, espérame, Víctor, ¿nos falta alguna Dime. otra para responder a las preguntas que teníamos ahí? El tanto por ciento de la población Perfecto, rural. el porcentaje de la población rural. ¿Y la clasificamos de qué tipo es esa variable? Cuantitativa, Sí, continua. continua. Y recordemos que esa además es un porcentaje, ¿cierto? Cuando la miramos ahí explicaba que era respecto al total de la población del país con el que se tuviera trabajo. Bien, y bueno, la última pregunta es más general, ¿cierto? Esa es la que consideraba todas las variables, entonces podemos terminar, ¿no? Las otras dos que teníamos era tasa de mortalidad y población total. Y ahí, Nicolás, ¿cierto? Nicolás, ¿me ayudas tú en esa? Tasa de mortalidad y población total. ¿De qué tipo son esas variables? Nicolás. Perdón, ¿se me escucha? Aló. Ahí te escuchamos. No, no se te escucha. Bueno, no pasa nada. La completamos nosotros, ¿cierto? Al igual que las anteriores, son del mismo tipo. Son cuantitativas continuas. Sí. Ahí está, mil disculpas que se me había desconectado justo el audio. Sí, ¿cuál era la pregunta, perdón? Era clasificar las variables que nos quedaban. Pero Ah, ok, ya me ok, puedes ok. ayudar con la pregunta que viene. Mira, Ujú. porque ahora en esta parte de la consideración de los datos, una de las cosas bueno, que la literatura recomienda es que el estudiante sea capaz de reflexionar cuál es el origen de ese dato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablásemos de esperanza de vida, ¿de qué forma uno pudiese tener acceso a ese tipo de datos? Si lo pensara como parte de un cuestionario o como parte de, no sé, una agencia de datos, no sé. ¿Me entiende la pregunta? Sí, a ver, el asunto de la esperanza de vida, Parece que está muy compleja. ¿Ah? recopilarlo en sentido de en un cuestionario lo encuentro difícil, porque no creo que en ninguna parte he visto un cuestionario, como por ejemplo el SIMSI, que diga, pregunte sobre registros de fecha de nacimiento, fecha de muerte, fecha de nacimiento nomás ya, pero muerte no, eso no se toca, creo que en ese tipo de cosas. Entonces yo creo que podría ser una base de datos de servicios de defunción o aspectos en los que se trabaje con el asunto de, claro, donde se registren la fecha de nacimiento, de muerte de personas, que se haga una recolección aleatoria de esos valores. Ahí yo considero que se podría conseguir esa parte como la esperanza de vida. Sí, sí, perfecto. Está bien, Nicolás. Perdón, quizás la pregunta no tuvo mucho sentido en ese caso, porque justo la esperanza de vida también se calcula de forma compleja y tiene ahí como unas cosillas. Pero, si mira, por ejemplo, miremos mejor la variable población total. ¿De qué forma nosotros podemos tener acceso a datos como población total o número de habitantes de un país? Censo. Ahí se podría hacer una estimación de la cantidad de personas por familia, haciendo ahí ahí se puede hacer un cuestionario a cada casa en términos aleatorios, preguntando cuántas personas hay por casa, y ahí después se haría un promedio y con la cantidad de gente, con la cantidad de hogares que hay, se podría hacer también un estimado. Sí. Pero justamente algo donde calculamos nuestra población total son con los censos. Con los censos, sí. Justamente. Entonces, la información que albergan los censos está disponible comúnmente en fuentes oficiales, digamos. Ah, ok, Hablemos perfecto. del INE o de alguna institución de ese estilo. Pero bueno, tal vez estas variables no son las mejores para representar lo que queríamos decir, porque claro, ninguna es tan inmediata de encontrar en un cuestionario, pero el trasfondo un poco es ese, es decir, como
tratar de que cuando el estudiante se enfrenta a una base de datos ya recolectada, que sea, al menos de forma hipotética, que sea capaz de experimentar el proceso del cómo se obtuvo, ¿sí? Claro. De repente hay variables que congregan otras, por ejemplo, no sé, son, que le llaman variables agregadas en ese apunte que hablamos en la CAICE. O no sé, bueno... También... Dale, Fran. No, también es saber, por ejemplo, el significado de la etiqueta que tiene la variable. Por ejemplo, hablamos de población total, pero ¿a qué se refiere con población total? ¿Hay algún grupo excluido? ¿De qué forma se obtuvo el dato de la población total? Si bien lo más probable es que quizás en el INE hay un informe en el que describa cómo se hizo este proceso de poder del censo, cómo se tomó la muestra, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final, por un lado, quizás aquí también podríamos entrar a discutir cómo se calcula la esperanza de vida, pero tampoco ese es el foco, sino que nos interesa más el significado quizás de la esperanza de vida para poder luego con ese significado interpretar las representaciones y los datos que tenemos. Por lo tanto, también es tal como decía Felipe, cuando trabajamos con datos que ya están recogidos, es muy importante reflexionar sobre cómo se obtuvieron esos datos, qué significan en ese estudio los datos y también de alguna manera para poder transparentar que este proceso también depende de quién lo haga, cómo se puede interpretar cada variable. Entonces, es también interesante esa discusión en torno a esta parte cuando se tienen datos externos y no se está desarrollando un instrumento de recogida de datos. Muy de acuerdo. Bien. Esta reflexión de los datos que tenemos disponibles. Ahora sí, miremos un poco el análisis de los datos. Entonces, la idea en esta parte, entendemos que tampoco el taller es que explicarles ni cómo calcular las cosas, sino hacerlo como un poco más operativo. Nosotros, de forma unilateral, hicimos algún adelanto en esa parte. Entonces, la idea ahora es conectar esa pregunta que se plantea, o esas preguntas potenciales que se plantearon, con las distintas representaciones y estadísticos disponibles, para después poder sacar una interpretación o una conclusión. Entonces, hagámosle seguimiento a la primera, que decía, ¿existe relación entre la esperanza de vida y el ingreso per cápita? Entonces, si miramos aquí, al lado más derecho, la variable esperanza de vida está justamente ahí representándose con el ingreso per cápita, ¿cierto? Con el ingreso per cápita invertido en salud. ¿Alguien quiere...? Bueno, y aquí abajito también está otro estadístico, ¿sí? Esa es la esperanza de vida respecto a cada una de estas variables que están acá abajo. Ernesto, ¿nos ayuda esto ahora? ¿Cuáles de estas representaciones te parecen más adecuadas para responder a la pregunta? ¿Aló? ¿Aló? No ¿Sí? sé si me escuchan. Sí, se te escucha. O sea, a mí lo que me llamaron la atención fueron el gráfico, el primero, ¿Sí? el que está, y el segundo porque veo una relación directa e indirecta de las variables. Ah, te llamaron la atención eso. Vale, pero por ejemplo, si pensásemos en responder la primera pregunta que planteamos, ¿cuál de esos dos gráficos te podría servir más? De la esperanza de vida, perdón, es con... La primera pregunta es con el ingreso per cápita. Sí, no los veo muy bien, pero es... Ah, lo puedo agrandar. Sí. Sí. ¿Ahí? Sí, ahí estoy viendo un poco mejor. Vale, pero entonces, la pregunta... Esperanza de vida. ¿Sí? Con el PIT. Eso es lo que estoy viendo. Eso es lo que estás viendo. Eso es lo que estoy viendo. Sí. O sea, yo ahí voy a explicarlo en mis palabras porque no soy de esta área específicamente. Pero yo lo que veo allí es una relación, como decía, directa porque los puntos están en torno a la recta y están de manera
no es proporcional. Eso es lo que yo visualizo. Ok. O sea, hacia mayor valor de X, el valor de Y también va aumentando. En este caso lo que está me parece que en el eje X está el PIT, Sí, ¿sí? sí. Eso es lo que yo veo. Y yendo un poco más a la parte operativa, es decir, la correlación debiera ser positiva. ¿La miramos? Eso es lo que yo visualizo. Ahí está la correlación con la covariante. Claro, y como es como se acerca al término 1, entonces por lo tanto hay una relación directa. Y si hiciera una predicción, diría que sería candidata a ser predictiva. Sí. Si hiciera un modelo de regresión directo, un modelo de regresión, para mí sería una variable candidata a ser incorporada en el modelo. Gracias, Ernesto. Ya, muy bien. ¿Complementamos la respuesta de Ernesto? Patricia. ¿Estará por ahí? No, Patricia no está por ahí. A ver, volvamos a Sofía. Sofía, ¿complementamos algo de lo que dijo Ernesto? Ahí, por ejemplo, a los estudiantes se le tendría que decir si se acerca uno, explicarle eso, ¿no? Entre qué valores está el R. Es que Patricia nos decía que no podía hablar. Sofía, perdón que te escucho un poquito lejos, pero... Ahí se tendría que explicar entre qué valores está el R antes o no. ¿Pudiera ser? Sí. Para que sepan que la relación es positiva y aprovechar ahí. Vale, pero ¿y si lo intentamos responder ahora a la pregunta 2? Porque eso de positiva ya lo había como... Mira, la pregunta 2 decía, ¿existe relación entre la esperanza de vida y el porcentaje de la población rural? Te puedo mostrar esos gráficos ahora mismo. Corresponde al gráfico número 3, que está ahí. Ya se ve que los puntos están dispersos, bien alejados, la mayoría alejados de la recta. Sí. Y aparte la recta es diferente, la inclinación a la anterior. Dijiste al final dirección, ¿cierto? Sí. Sí. La dirección es diferente. Ok. Podríamos decir que es negativa, pero considerando los puntos está muy alejado de la recta. Ok. Podríamos clasificarla. Entonces se puede concluir que no hay relación ahí. Ok, no se observa relación. Bien. Muchas gracias, Sofía. Veamos a ver qué me queda por aquí. Jorge, mira. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar? Por el chat, quizá. No. Francisco. Ahí estaba Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Y Jorge? ¿Y Francisco está? Parece que no. Vale, no pasa nada. ¿Quién me queda entonces por participar? Víctor, ¿no? Víctor participó. Bueno. Ok. Ok, si es que nos quedamos según con esas dos preguntas, bueno, eso recogimos respecto a los análisis, ¿cierto? Que es lo que se mostraba a la derecha. Pensemos ahora en determinar conclusiones, que yo creo que es ya, no creo nada, es la última etapa de este proceso de resolución de problemas. Vuelvo contigo, Nicolás. A partir de las preguntas planteadas inicialmente y los análisis observados, ¿qué conclusiones podría sacar? De la primera, bueno, como llegamos a un nivel de relación un poco
un poco alto, los puntos están un poco cercanos a la línea, se puede decir entonces de que podríamos estimar la esperanza de vida de un país desde el ingreso per cápita. Podríamos establecer ya una estimación. Ok, podemos estimar. Y, espérame, podemos estimar la esperanza de vida a partir de ingreso per cápita. Y una pregunta, Nicolás, tú hablas de Ujú. estimar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo harías esa estimación? Haciendo el reemplazo que se ve ahí, sacamos el X vendría siendo el ingreso per cápita y ahí como resultado del Y utilizando el modelo que teníamos ahí nos podría dar un valor estimado. Ahora, ¿qué tan alejado, qué tan cercano, cuál es el intervalo que podría dar como resultado? Porque estamos de acuerdo de que exacto no vamos a llegar porque vemos que los puntos no están tan cerca tampoco de la línea, pero así como parece que podemos llegar a una estimación, ahí tengo la duda de cómo sería el intervalo, un intervalo resultante, ahí con un valor en particular y un error, una cantidad de error. Esa ahí me genera esa pregunta. Ok, podemos atender inmediatamente esa pregunta. Solo tenía una observación antes, y es que una de las cosas que decíamos al principio y que también caracterizaba este ciclo como con el cual tú podías devolverte, era que la pregunta que habíamos planteado hacía relación a si existía relación y de qué tipo era esa relación, ¿cierto? Por tanto, en este caso, ¿cómo pudiéramos primero responder esa pregunta? Que tiene una relación eh, que se asemeja a una función lineal, se podría decir, Ok, un modelo ¿me lineal. dices que existe relación? Se asemeja a una función lineal. Patricia aquí agrega que como pregunta, expone, ¿existe relación pero de intensidad baja? Existe relación, pero de intensidad baja. Mira, ella... Y cómo a eso quería también entrar, como Patricia o alguien más que quiera responder, ¿cómo se observa esa intensidad? ¿De dónde, de todos estos gráficos, estos números que están aquí, de dónde podemos concluir eso? El valor de R. Del valor de R, dijo la Sofía, ¿cierto? Sí, Mm. ¿Están de acuerdo los demás? Lo que pasa es que 0.60 está lejos, digamos, al 1. Uy, yo escuché medio cortado. ¿Lo puedes repetir de nuevo? El 0.6 está lejos del 1. Está lejos de 1. vale, pero arriba tenemos, tenemos aquí la correlación, que es el 0.6, y luego tenemos el R cuadrado arriba, que también tiene otro valor. Entonces, Yes. ¿qué información nos entregan esos dos valores? Porque lo que estoy pensando un poco es, habíamos antes puesto de que el estudio, el análisis de esto iba por un lado por el diagrama de cómo estaban distribuidos los puntos o los datos, luego ver si había un modelo de regresión lineal y también cuán intensa era esa relación. Entonces, ¿cómo, haciendo esta como estructura, cómo podríamos quizás, a partir de los gráficos, de los datos, de los estadísticos que están, cómo podemos sustentar nuestra conclusión de que existe relación? Mirando el R, disculpa, ese coeficiente de correlación es correlación lineal de Pearson, ¿verdad? Pearson, sí. Ah, perfecto. Así que la esperanza de vida con la tasa de mortalidad se correlación de manera inversa. ¿Sí? Exacto.
hay una alta correlación, digamos, o sea, pensando en el estadístico, en el valor cercano a 1. Sí. Ok. Ahí se alcanzan a ver todo, ¿cierto? Sí. Entonces, Hay relación porque a mayor esperanza de vida, se ve mayor ingreso per cápita. Sí, estábamos de acuerdo, ¿cierto? Esa parte ya la habíamos incorporado a la respuesta, es decir, tú decías que existía relación. No. Sí, y que se asemejaba a una función lineal. Y después Patricia complementaba que era de una intensidad baja, y justamente ahí nos quedamos como discutiendo un poco más, ¿cierto? Como debatiendo de cómo podíamos cuantificar esa intensidad. ¿Qué podemos complementar ahí al respecto? Con lo que decía Francisco, ¿no? Como de las correlaciones. Claro, o sea, baja no es, o sea, derechamente no es baja, digamos. No es baja. Como hay una relación ya lineal entre la esperanza de vida y el ingreso per cápita. Es decir, a mayor ingreso per cápita, mayor esperanza de vida. ¿Ya? Y eso de alguna manera se puede explicar con los países desarrollados, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Porque recordemos que es ingreso per cápita invertido en salud. ¿Sí? O sea, como justamente para ver si, al menos intuitivamente, dependiendo de cuánto se invierte en salud, si se relaciona con cuánto vive la gente. Pero, bueno, sin pero. También observábamos aquí como una alta correlación o una baja correlación más cercana a -1 respecto a la tasa de mortalidad. Entonces, Inversa. claro, de forma inversa, muy bien. Pero no teníamos esa pregunta planteada inicialmente, ¿sí? La podríamos extrapolar tal vez con la tercera que planteaba Francisco, que era más integradora de todas, ¿cierto? Era como, más bien, como ver qué relaciones... Claro, entre todas ellas, si las miramos juntas, ahí tal vez podemos compararlas, ¿cierto? Pero terminemos primero con la pregunta 2. Y como para no... a mí me gustaría agregar algo con respecto a lo que decía Francisco, de que, claro, sería interesante, por ejemplo, observar cuáles son los países que se ubican quizás en la parte más alta de la recta, por decirlo de alguna manera, que más a la derecha. Y claro, esa información, por ejemplo, si observamos quizás que es uno de los países más desarrollados, no sé, que invierte mucho en salud y que tiene una calidad de vida, o sea, también si tuviésemos esa información presente en el gráfico, podríamos complementar la interpretación con el contexto, quizás buscando información de ese tipo de país, por ejemplo, y podríamos complementar esta interpretación, por ejemplo. Disculpa, siguiendo esa idea, otro camino sería clasificar los países en continentes, o lo otro que se me ocurre también es ser a lo mejor más específico, es ver qué dice la OCDE con respecto a estos países. ¿Ya? Sí, de hecho, ese punto es súper importante porque también es como, y algo que también es importante reflexionar con el estudiantado, es las fuentes de información. ¿De dónde voy a obtener? Por ejemplo, si yo quisiera empezar a reflexionar sobre las características de ciertos países, ¿dónde voy a buscar esa información? ¿Voy a ir a Wikipedia o voy a ir quizás, por ejemplo, a la página de la ONU, a la página de la OECD, no sé? Entonces, también es importante y también... y tiene relación con lo que hablábamos previamente, que si voy a describir quizás un país o las características de un país bajo ciertos parámetros, voy a tomar toda esa información de una sola fuente y no de distintas, porque también de distintas fuentes puede variar la información de un país en otro. Entonces también resulta interesante quizás por ejemplo, para desarrollar esta misma actividad en más tiempo y profundizar quizás en temas sociales, etcétera, y entrar en toda esa reflexión también con respecto a este tipo de gráficos. Sí. Bueno, yo persistí un poco en la pregunta 2, pero me pareció mucho más interesante lo que estaban debatiendo. Continuamos, yo creo, con la... Sí, bueno, la pregunta 2 hacía relación a la población rural y
¿Qué podemos decir en ese caso? Además que es un porcentaje. La población rural está aquí. Como no se invierte en salud en la población rural, pues la esperanza de vida es menor. Víctor, ¿lo puedes repetir? Como no se invierte en salud en la población rural, la esperanza de vida se ve que es menor. Digamos como que a ti no te sorprende entonces que la correlación tenga una dirección negativa, en ese sentido. No, porque está ahí como que está verificándose eso. Sí, vale. Igual recordemos que con este tipo de análisis no estamos buscando precisamente como relaciones causales, sino más bien ese tipo de... Claro, podría ser un motivo, una posible razón para explicar esta situación, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, hay harta literatura que habla sobre el tema de las creencias previas que tenemos con respecto a cuando hablamos de temas sociales o de temas que nos afectan o nos hacen o nos sentimos más cercanos a un conjunto de datos, por ejemplo, que a veces suele pasar que el estudiantado tiende a generar, por ejemplo, en este mismo contexto estamos viendo solo relaciones, pero solo el hecho de que exista una relación, si agregamos su creencia, va a insistir quizás en que hay una relación de causalidad. Entonces también es interesante como controlar de alguna manera o de hacer evidente de que hay que tener cuidado con las creencias previas que tenemos con respecto o cuán cercanos estamos a un conjunto de datos, sobre todo con temáticas como estas, por ejemplo, o temáticas sociales, de cómo influyen estas ideas previas sobre el tema a las conclusiones o a la interpretación de los resultados que tenemos. También eso es algo que hay que como tener en cuenta cuando se trabaja en este tipo de procesos de resolución de problemas. Disculpa, siguiendo esa idea, lo que dicen algunos autores, cuando uno hace hablar los datos, el que hace hablar los datos tiene que mantenerse entre paréntesis. ¿Ya? Bien. A mí disculpa, es una pregunta, a mí me llama la atención eso, imagino, estoy pensando desde el estudiante, ¿ya? ¿Okay? Ciertamente la correlación es inversa, es decir, mientras una crece, la otra decrece, ¿ya? ¿Okay? Entonces, como no se invierte en salud, la esperanza de vida es menor, entonces son como no y no, ¿ya? Y la pregunta, ¿por qué es negativo entonces? Claro, lo que pasa es que... ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Ah, sí, te aprendí. Lo que entendí que decía ahí Víctor es que estábamos comparando la población rural. Entonces, como no se invierte en salud en la población rural, la esperanza de vida era menor. Entonces, claro, se entiende lo que dije, ¿cierto? Sí. Claro, pero el dato que tenemos de población rural es como cuánta gente hay, más que el cuánto se invierte en esa gente, ¿o no? Quizás habría que revisar el otro gráfico que relaciona la esperanza de vida con la población rural, o quizás ver, por ejemplo, hacer el cruce de PIB con población rural, que aquí no está en los gráficos, pero podría ser quizás hacer este otro tipo de cruce de las variables y ver si existe relación, por ejemplo, entre el PIB y el porcentaje de población rural. Claro. Claro, igual entendamos como que, al menos a este nivel, que es el nivel ya culmine de la educación escolar, hay preguntas que son un poco limitadas, ¿no? Es decir, no estamos tan cerca curricularmente del análisis multivariado, estamos más cerca del análisis bivariado, entonces podemos ir como a pares, mirando cómo funciona el asunto y lo demás dejándolo un poco como a proyección. Sin embargo,
y el motivo también por el cual incluimos más de una variable para explicar la esperanza de vida, además de ver cómo que a partir de estos estadísticos que varían entre sí, el comportamiento de la nube de puntos difiere, es creciente, decreciente, no sé qué. Si mirásemos todas juntas, ¿cómo pudiéramos elegir cuál de ellas, si tuvieran que elegir cuál de ellas predice mejor la esperanza de vida, o más que predice, explica mejor la esperanza de vida? ¿Qué observarían? ¿Se entiende la pregunta? ¿Tú lo dices mirando el modelo lineal que está allí? Sí, solo mirando el modelo. ¿Podrían colocarse los 4 para...? Sí, mira, creo que de hecho podría agrandar aquí y así dejo esto más grande. Ahí se ven los 4, ¿no? Cuando R cuadrado es más pequeño que todas. ¿Tú dices que esa es la mejor, con la que te quedaría, Víctor? Claro, deberíamos interpretar que es R cuadrado y el otro del coeficiente, ¿no? De correlación. Ah, los que están acá abajo, perdón. O sea, deberíamos como equilibrarlo, ¿cierto? Deberían, más allá del estadístico o la representación gráfica que escojamos, deberían ir todos en el mismo sentido. Entonces, en este caso, ¿cuál creen ustedes que explica mejor la esperanza de vida? Haciendo referencia a cualquiera de ellos. ¿Eh? La mortalidad. Tasa de mortalidad, dice Francisco. Sí, Francisco, ¿qué es lo que miras ahí en este caso? Y el PIB, y yo creo que son los dos. O sea, ¿por qué? Porque si uno mira, disculpa, si uno mira las representaciones gráficas, mira esos diagramas de dispersión y la recta es, miremos el coeficiente de determinación, que de alguna manera nos está mostrando cuánto de la variabilidad total está capturando el modelo, ¿ya? En este caso, el R cuadrado igual a 0,72, que es un buen modelo, porque si esa línea captura bastante variabilidad, esa nube de puntos, y el otro sería el R cuadrado 0,36. No sé si... Claro que es menor a la mitad, ¿cierto? Es casi cercano a la mitad del anterior. Pero si mirábamos las correlaciones, como que no se alcanzaba a notar tanto esa diferencia, ¿cierto? Menos 0,85 respecto al menos 1, no está tanto más cerca que el 0,6 del 1, ¿cierto? Para el otro lado positivo. Sí, ¿qué opinan los demás? ¿Jorge? ¿O Nicolás? Sí, yo estoy de acuerdo, que como el hecho de que el valor de, igual en el gráfico, o el valor de R cuadrado está más cercano a 1, eso nos va a decir cuál es la variable con una relación, como decía anteriormente Patricia, más fuerte. Entonces yo creo que ahí en ese caso sería más adecuado considerar que la esperanza de vida está más relacionada con la tasa de mortalidad, contando las 4 variables que tenemos ahí presentes. Perfecto. Sí. Sí. ¿Algo más que querría complementar algo? Un comentario, pero era como más allá de eso, si era retomando lo que había dicho Francisca anteriormente, que me llamó mucho la atención del asunto del significado de cómo podríamos hacer un estudio de países viendo ahí los puntos que tenemos acá, porque, por ejemplo, en el primer gráfico, donde tenemos el ingreso per cápita que se hace en salud y la esperanza de vida, ahí, además de ver cada uno de los países, también podemos identificar los países que están un poquito más altos de la barra y los que están más bajos. Entonces, ahí esto se podría estar hablando ya como un tema con estudiantes de medicina o estudiantes que les gusta la biología, les gusta la ciencia, de ver, bueno, el país que está más alto en comparación con la barra, ¿qué medidas tendrá o qué cosas hará en salud para fomentar esto? Porque eso significa que en relación con ingreso per cápita ha aportado a la salud, hay un mayor, como se podría decir, rendimiento, como que hay un mayor, ese dinero fue como mejor aprovechado. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿qué tipo de medida está haciendo? ¿O qué medidas pudieron haber sido aplicadas de manera incorrecta, por ejemplo, el país que está más bajo ahí?
el que está, un punto que está súper abajo, que Honduras. ¿Qué habrá pasado con Honduras ahí en la relación de ingreso per cápita con la esperanza de vida? Puede ser de que haya poca inversión, que no sea necesaria, pero podría verse cómo es que se aprovecha esa inversión también. Obviamente no es como decir no es como para apuntar si un país descuida su salud o no, pero porque aquí la pregunta, aquí lo que se mide entre comillas, el rendimiento en ingreso per cápita en la salud con la esperanza de vida. Y eso me ha dado como, me ha llamado bastante la atención y había rescatado un poco de lo que ha dicho Francisca anteriormente y me quedo dando vueltas ahí que ese puede ser un tema de conversación con los estudiantes igual. Sí, y de hecho yo creo que uno de los mensajes que nos gustaría transmitir como de esta propuesta al final, de cómo abordar estos conceptos, es que claro, también por ejemplo, sí, es interesante no quedarnos solo, por ejemplo, en el calcular cuál es el valor de X cuando Y vale tanto. Que ese tipo de ejercicios que suele darse mucho cuando trabajamos esto, o calcula la covariancia, te ponen una tabla y tienes que completar valores y luego sumarlos. O sea, es un proceso que es válido, de que es importante que el estudiantado sepa cómo se obtienen estos coeficientes, cómo se obtienen los modelos, etcétera, etcétera, pero algo, desde mi punto de vista por lo menos, mucho más enriquecedor en este tipo de trabajos es el reflexionar sobre estos temas, es verle la utilidad a esto al final, ¿no? Que no es solo un gráfico y listo, y que yo puedo obtener un valor a través de otro, sino de que el observar esto con un contexto en particular me da información y me entrega información que al final es lo que nos interesa si pensamos en formar ciudadanos y ciudadanas, de que cuando observen un gráfico o alguna información en los medios de comunicación, puedan entenderlo y también ser capaces de reflexionar, por ejemplo, a alguien de Honduras que mira este gráfico y diga, ah, pero mira, esto parece que estos datos me están diciendo esto, y quizás con la experiencia de vida, con otra información, otras bases de datos, yo podría explicar por qué estamos ubicados en este punto, en esta parte del gráfico. Entonces eso también es interesante en esta propuesta de plantearnos preguntas y de utilizar la estadística como una herramienta para poder contestar preguntas que nos surgen ya sea al principio, es decir, de este proceso, o bien una vez de que ya estamos en el proceso de análisis quizás. Sí, Francisco, yo te vi que ibas a decir algo recién. ¿Todo bien? Sí, me pareció interesante, gracias, Felipe, me pareció interesante lo que menciona Nicolás y lo que dice Francisca también. Es decir, ciertamente tenemos que hacer hablar estos datos en el contexto, ¿okay? Y tenemos que conocer información que pasa. A lo mejor, claro, sabemos que a lo mejor esta actividad para niños o para estudiantes del sistema escolar no es tan fácil verlo. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto a lo mejor no lo entiende, la tasa de mortalidad tampoco lo tienen muy claro, pero sí se pasa en el sistema, ¿ya? Okay, yo estaba haciendo esta analogía con los datos de COVID, por ejemplo, ¿ya? Okay, que también podría ser interesante mirarlo, ¿ya? Hay tantos datos liberados de la COVID, ¿ya? Que es algo que ellos han vivenciado, ¿ya? Entonces ahí, claro, como decía Nicolás, ¿qué país es el que está arriba allí, es el que está mejor posicionado? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué políticas públicas tiene? Entonces, eso también es un trabajo de investigativo del estudiante. ¿Ya? Es decir, uno le puede entregar esta representación, esta nube de puntos a los estudiantes y que ellos cuenten la historia que hay detrás de esa nube de puntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque haciendo unos comentarios que hizo Francisca anteriormente, nuestros estudiantes tienen que transitar, yo creo que tienen que transitar entre dos mundos, ser consumidores de datos y generadores de datos, ¿ya? Y cuando me refiero con generadores de datos, me refiero que el estudiante a lo mejor también va a tener que hacer un proyecto donde va a tener que capturar sus propios datos, datos de interés, y los va a tener que hacer hablar, va a tener que hacer el muestreo, capturar datos, etcétera. Acá no, aquí estamos consumiendo datos, ¿ya? Que como una primera aproximación es bastante buena, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco. De hecho, claro, volviendo un poco a lo que hablábamos hace un rato de qué preguntas podíamos plantear o reflexionar con el estudiantado con respecto a datos que obtenemos de una base de datos. Por otro lado está este otro proceso, que es qué pasa cuando tienen que recolectar sus propios datos. Y ahí también está todo un proceso muy interesante en lo que refiere tanto por un lado, si es que es posible y si es que el curso en el que estamos desarrollando la investigación lo permite, por ejemplo, cómo voy a hacer el muestreo, y algo que, por lo menos desde lo que yo he estado investigando, algo súper interesante o importante es qué tipo de preguntas voy a incluir en el instrumento de recogida de datos. Entonces también esa reflexión que a veces se pasa como por alto en el sentido de como, bueno, voy a plantear una pregunta de investigación y luego me voy a analizar los datos, pero ¿qué pasa con este diseño? Porque el diseño del instrumento condiciona mucho cómo el estudiantado va a terminar su proyecto si quisiera trabajar con proyectos estadísticos. Por lo tanto, me parece muy importante también, y no esta idea de productores de datos como de que sean estadísticos en el aula, no, pero sí es importante también cambiar esa posición de consumidores a productores porque también te permite profundizar o reflexionar en este proceso, que esa reflexión te sirve también para cuestionar cuando observas cosas, cuando consumes datos en el día a día. Lamentablemente ese proceso de productores de datos se requiere más tiempo, es un proceso que tiene que estar mucho más planificado, pero es algo que es interesante de hacer también. Me parece si tienen el tiempo y la posibilidad de hacerlo, sería maravilloso que lo pudiesen hacer. Bueno, estamos ya muy cerquita del tiempo, así que vamos a dar estos últimos, bueno, así alcanzamos a dar al menos una vueltilla completa del proceso y discutimos los aspectos más importantes en cada parte. Nos queda una última parte, sí, aquí. Y es un poco, ya haciéndoles publicidad a la próxima sesión, el próximo encuentro hace relación con las distribuciones de probabilidad. Vamos a trabajar particularmente con la binomial y la normal. Nos va a acompañar un colega del Instituto INACAP, ¿sí? Iván, un ex estudiante del programa de magíster de nosotros de aquí de la universidad también, quien ha trabajado este tema con un fuerte apoyo tecnológico. El uso de GeoGebra y Excel va a ser como bien activo en esa sesión, ¿sí? Eso va a ser en 2 meses más. Recordemos que en julio nos vamos a tomar el receso de vacaciones de invierno. Sin embargo, lo último que nos queda por pedirle es que puedan evaluar la sesión de hoy, ¿sí? Vamos en la mitad del ciclo, es súper valioso recoger cuáles son sus observaciones de qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no estamos haciendo tan bien. Así que les agradeceríamos mucho. Les paso ahora mismo por el chat el enlace. Francisca, coméntanos alguna cosita. Para ir cerrando, dice. Bueno, sí, bueno, más que nada yo creo que estuvo bastante interesante las reflexiones que surgieron de este proceso. También entender de que esta segunda unidad estaba planteada en dos partes, porque lo que queríamos era reflexionar sobre el análisis univariado y el análisis bivariado, que a veces se pierden quizás o no se entiende, no se les da suficiente reflexión sobre cómo utilizar estos conceptos, no solo para calcular cosas, sino que para resolver problemas. Yo creo que algo muy importante, si bien la estadística forma parte del currículum de matemáticas, es muy importante transmitir el mensaje de que tiene su propia forma de pensar, su propia forma de hacer, y que se diferencia de la matemática. Entonces también es importante que le demos ese valor de que lo que la estadística nos entrega es poder reflexionar, es poder criticar, es poder evaluar información estadística, y sobre todo en contextos cotidianos que muchas veces necesitamos esta alfabetización estadística para poder comprender y evaluar todo lo que nos rodea en torno a los números y a los datos. Sí. Muchas gracias, Francisca.
les dejé el enlace de evaluación, quedan poquitos, pero también con esa información podemos recoger sus datos para los certificados, ¿sí? Que les enviamos también entre el lunes y martes de la próxima semana las constancias de participación. Así que muchas gracias por participar, creo que ya nos comenzamos a despedir. Nos despedimos de la Fran por allá por el antiguo continente. Un abrazo a todos, gracias por conectarse. Y que- Muchas gracias. Gracias,